¿Qué hacemos luego de la aflicción? Buenos días, hermanos. Bienvenidos a la comunidad contigo. Es viernes 23 de julio y seguimos con el tema que comenzamos el viernes pasado acerca de qué es lo que deberíamos hacer luego de la aflicción. Pero primero vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Gracias, Señor, porque podemos pasar este tiempo leyendo tu palabra y también meditando en tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos guíes y que tú nos enseñes en esta mañana. Te damos gracias, Padre amado. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Qué hacemos luego de la aflicción? Si queremos saber qué es lo que tendríamos que hacer luego de la aflicción, tenemos que acudir a la palabra de Dios. El viernes vimos en Salmo 119 los versículos del 65 al 72 que David escribe acerca de este tema. Y vamos a leer este pasaje nuevamente. Vamos a leerlo para poder encontrar la tercera y última respuesta a esta pregunta. Entonces, Salmo 119, 65 al 72 dice lo siguiente. Has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera humillado, yo erraba, pero ahora guardo tu palabra. Tú eres bueno y bienhechor, enséñame tus leyes. Los soberbios forjaron engaño contra mí, pero yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. El corazón de ellos se ha vuelto insensible como sebo, pero yo me he deleitado en tu ley. Bueno me es haber sido afligido, para que aprendiera tus leyes. Mejor me es la ley que procede de tu boca, que miles de piezas de oro y de plata. ¿Qué hacer luego de la aflicción? El viernes y el martes vimos dos de las respuestas a esta pregunta. Vimos primero que debemos reconocer la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Pero también vimos que la aflicción nos lleva a reconocer nuestra condición. Reconocemos la misericordia, el amor y el cuidado de Dios. Es decir, que sea cual fuere el resultado, al salir de la aflicción, el Señor nos muestra misericordia, nos muestra su amor y también nos muestra su cuidado. El Señor usa estos tiempos de aflicción con un propósito. Si nosotros permanecemos en su palabra, vamos a poder ver que el Señor usará esos tiempos de aflicción para cumplir su perfecta voluntad. Pero también hemos visto el día martes que reconocemos nuestra condición. La aflicción nos muestra nuestra verdadera condición, porque cuando no hay aflicción, vivimos en una aparente tranquilidad, en la que estamos centrados en nosotros mismos. Pero cuando viene la aflicción, comenzamos a afanarnos para salir de ella. La aflicción nos puede mostrar dónde verdaderamente está nuestro corazón. Mientras no hay humillación, mientras nosotros vivimos sin problemas, nos sentimos muy bien porque todo está bajo control. Pero cuando estamos en problemas, vemos que en nosotros no hay seguridad. No podemos dar solución a nuestros problemas. Sin los problemas es fácil vivir alejados de Dios. Pero cuando vienen los problemas, tal vez acudimos a Él. Ahora, en ese punto podemos ver nuestra condición. La condición en la que nosotros estamos. Si estamos alejados de Dios o realmente estamos viviendo en el Señor. Ahora, la última respuesta a la pregunta de qué hacemos
luego de la aflicción es que reconocemos lo buena que es la voluntad de Dios para nosotros y entonces la seguimos. El versículo 65 de este salmo dice: has hecho bien a tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Luego de pasar aflicción, David pudo reconocer lo que Pablo dice en Romanos 12:2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el versículo 65 podemos ver que Dios obró haciendo el bien a David, conforme a su palabra. Ahora, en el versículo 66 dice que Dios le impartió conocimiento y buen juicio ¿a través de qué? A través de la palabra. En el versículo 67, David vio, luego de la aflicción, que lo mejor era andar conforme a la palabra. Y pese al actuar de las demás personas, David se mantuvo firme cumpliendo la palabra de Dios con todo su corazón, deleitándose en la voluntad de Dios. Esto es lo que podemos ver en el versículo 69. Por medio de la aflicción, David llegó a entender lo que el Señor tenía para su vida. Y como dice el versículo 72, la palabra de Dios era para él más valiosa que cualquier tesoro que podía encontrar él en el mundo. Ahora, luego de la aflicción, ¿cuál es el lugar de la palabra de Dios en nuestra vida? Vemos la palabra de Dios como ese tesoro tan valioso, como el tesoro más valioso que nosotros podíamos tener. ¿Es esto la palabra de Dios para nosotros? ¿O qué es más importante para nosotros? Posiblemente puede ser la sabiduría de las personas, los consejos que nos pueden dar, o realmente la palabra de Dios. Esta mañana leía un pensamiento acerca de un burrito que había caído a un pozo y cómo el dueño había decidido deshacerse de ese burrito. Porque ya era un burrito viejo, el pozo estaba seco, entonces comenzó a echar tierra. Y la gente comenzó a ayudarle a echar tierra, pero al final de todo, el burrito salió. Porque la tierra que iban echando era la tierra que ayudaba a que el burrito vaya saliendo en vez de enterrarlo. Y, ¿saben? Podemos pensar en toda esta sabiduría que nos dan las personas. Pero realmente se basa nuestra vida en ese tipo de pensamientos, o se puede basar nuestra vida en lo que realmente el Señor nos dice en su palabra. ¿Qué hacemos luego de la aflicción? Luego de la aflicción, si somos hijos de Dios, si el Señor ha obrado en nosotros, deberíamos tomar un tiempo para meditar en la misericordia, en el amor y en el cuidado de Dios. Y luego deberíamos examinarnos y ver en la condición en la que estamos. Y finalmente deberíamos buscar y deberíamos seguir la voluntad de Dios, entendiendo que en nuestras fuerzas lo único que vamos a hacer es alejarnos de la voluntad de Dios. Para David, la aflicción le trajo una lección. Le dijo al Señor: bien me hizo haber sido afligido, porque así yo llegué a conocer tus decretos. David podía ver el camino que seguían las personas que no consideraban a Dios. Y entonces podía contrastarlo con lo que la palabra de Dios decía.
Podía ver qué es lo que el Señor quería para su vida y comparar lo que el Señor quería para su vida con esos corazones encallecidos, esos corazones que no escuchaban a Dios y que vivían conforme a su propia voluntad. Entendía lo buena que era la voluntad de Dios y creía en la palabra de Dios, guardaba la palabra de Dios, se deleitaba en la palabra de Dios, la ponía en práctica y valoraba la palabra más que cualquier otra cosa. Y la pregunta para nosotros es, ¿podríamos decir que nosotros hacemos lo mismo? ¿Podríamos decir que nosotros valoramos la palabra de Dios, atesoramos la palabra de Dios y andamos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Andamos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cuánto de la palabra de Dios tomamos en cuenta para vivir nuestro día a día? Cuando se presentan las situaciones difíciles, ¿acudimos a lo que el Señor nos dice en su palabra? Como hijos de Dios, ¿buscamos hacer la voluntad de Dios? Luego de la aflicción, cuando ya ha pasado la tormenta, se dice que viene la calma. Y saben, muchas veces, recién en esa calma, podemos analizar bien la situación. Podemos analizar lo que hizo el Señor en nosotros y lo que hizo el Señor por nosotros. Nos damos cuenta de que el Señor usó la tormenta para pulirnos, para mostrar lo sucio de nuestro corazón, para enseñarnos a confiar en Él. Y que en todo momento Él estuvo en control y que cuidó de nosotros. Porque Él quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. Luego de la aflicción, podemos meditar en su palabra y reconocer lo bueno que es el Señor. Y eso debería llevarnos a confiar más en Él para poder seguir por el camino de su voluntad y entender que sea lo que sea, Él hará bien a sus hijos, Él hará bien a sus siervos, porque Él está haciendo las cosas conforme a su palabra. Él va a usar las situaciones de aflicción para corregirnos, para enseñarnos, para hacernos cada vez más a imagen de nuestro Señor Jesús, de nuestro Salvador. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor a través de su palabra? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a través de este salmo, a través de esta porción de este salmo? Y tal vez tenemos que preguntarnos si estamos viviendo en el Señor y su palabra. ¿Qué hacemos luego de pasar un tiempo de aflicción? Y saben, tal vez es el tiempo en el que tenemos que meditar. Y tal vez, si estás escuchando esto, es el tiempo en el que el Señor te está llamando porque realmente no tienes una relación personal con Él. Y te das cuenta que luego de un tiempo difícil, no sabes qué es lo que tienes que hacer. Y es el tiempo en el que el Señor te está llamando a que te des cuenta de tu condición. A tu condición de pecador. Y que a través de Jesús puedes reconciliarte con Él. Entonces, pídele al Señor que perdone tus pecados y que sea tu Salvador. Y luego busca una iglesia en la que puedas conocer más de Él.
Puedes contactarte con nosotros a través de esta página. Y ahora, para los que conocemos al Señor, saben que todo momento, que en toda circunstancia, nuestra mirada esté en el Señor. Antes de la aflicción, en la aflicción y luego de la aflicción. Que el Señor nos guíe. Que nuestra confianza esté puesta en Él. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella podemos conocer tu voluntad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos entender que en la aflicción tú estás obrando, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir con nuestros ojos puestos en ti. Te quiero pedir por las personas que no te conocen. Señor, que seas tú obrando en sus corazones para que te puedan conocer, para que puedan ver esa necesidad que tienen de ti. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga y si Él lo permite, el día lunes estaremos viéndonos nuevamente en este mismo espacio. Buenos días.